Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la clase número 11. Hoy 17 de octubre del año 2020. Es como siempre un verdadero gusto que estemos reunidos acá y que pues Dios nos permita la vida, ¿verdad? Que es lo más preciado en estos tiempos. Ya ven que la situación sigue complicada. Lamentablemente hay gente que sigue falleciendo, ya sea por el virus o por alguna otra complicación que yo siento que de una u otra forma la psicosis general y colectiva que se ha estado experimentando, pues redunda también en que las enfermedades crónicas, algunas que tienen algunas personas se les complique. Hoy amanecimos, por cierto, con la triste y lamentable noticia del deceso, del fallecimiento del licenciado Gustavo Bonilla, de la Universidad de San Carlos, exdecano justamente de la Facultad de Derecho. Y bueno, pues todas las muertes en el país son lamentables y más cuando es gente que pues de una u otra manera está ligada con la Universidad de San Carlos y que pues de una u otra forma también ha contribuido a la educación de este país. Así que pues son noticias muy tristes por estos días las que estamos viviendo, pero bueno, ánimo, porque la vida tiene que continuar a seguirnos cuidando de verdad, porque pues la situación no es que haya mejorado. El hecho de que nos hayan liberado un poquito más no quiere decir que la situación ya esté como antes, así que pues ese es mi llamado. Eh, Tenemos 28 personas en la sala, voy a esperar un poquito más y mientras pues les voy a ir dando algunos anuncios para dar chance a quienes se van uniendo. Eh, Como podrán darse cuenta, les compartí cómo vamos hasta el momento con la zona. Nos queda únicamente una actividad evaluativa, que es la comprobación del texto Tiempos Recios, que está programada para el próximo sábado. Casi es un hecho que nos vamos a reunir antes, ¿verdad? En la sala virtual y pues después yo les voy a indicar en qué momento pueden hacer la comprobación de lectura, que obviamente no les va a llevar pues demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces sí nos da chance para que antes nos reunamos porque estamos prácticamente ya en la recta final del curso, del semestre. En cuanto a contenidos, vamos bien, no se me vayan a angustiar porque hoy justamente pues lo que vamos a platicar, abarcamos toda lo que queda de la segunda unidad y prácticamente vamos a ver, y la tercera unidad prácticamente, que son temas, los que son acuciosos y van al tanto ahí con el programa, son temas que ya hemos platicado anteriormente y que pues obviamente no merecen que nos detengamos tanto, solo es hacer un recordatorio y listo. La cuarta unidad, que es muy corta, aunque pareciera que no, pues son unos audios que yo tengo que ahí vamos a hacer una especie de interacción acá en la sala virtual. Yo les voy a ir poniendo los audios y vamos a ir platicando cada uno de ellos y me gustaría ir mucha participación de parte de ustedes. O sea, es bastante corto y así está programado, no se me angustien, o sea, estamos bien con el tiempo. Um, la casilla que vieron en el cuadro de notas, que es la número 2, que está vacía, esa es la de las actividades varias. Nos falta una actividad para completar al menos 5, ¿sí? Esa actividad, de una vez les adelanto, va a tener que ver con el día de la Revolución de Octubre, que es por cierto, la próxima semana, el próximo martes. Recuerden, y eso pues vale la pena mencionarlo como cultura general, que a raíz de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, pues dejó sin efecto el famoso, la famosa decisión que se corría, cuando caía martes se corría para el lunes y si caía jueves, si no estoy mal, corría para viernes. Argumentaron en su momento los legisladores presionados por el sector empresarial del país que eso era para incentivar el turismo y un montón de fumadas que se sacaron ahí. Lo cierto del caso que lo hicieron para debilitar las protestas o marchas que se realizan tanto el 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo, como el 20 de octubre, que se conmemora la Revolución y que es algo muy propio de Guatemala. En ambas fechas, las marchas, las protestas, las manifestaciones son significativas. O sea, si no han tenido la oportunidad de ir a alguna de ellas por cualquier motivo, yo les invito, pues primero Dios, cuando volvamos a la normalidad, que algún día por curiosidad o algo, pues
acérquense y vayan. Y realmente son actividades fuertes, ¿verdad? Muchas veces solo tenemos la idea de la huelga de Dolores, ¿verdad? Pero tanto la marcha del 1 de mayo como la del 20 de octubre son actividades muy, muy fuertes y muy significativas. Entonces, el trasfondo era debilitar esas actividades en esas fechas. ¿Por qué? Porque pensaron que si corrían los asuetos, pues a los trabajadores no les iban a dar permiso el 1 y tanto el 1 como el 20 de octubre. Entonces, por ahí va el trasfondo del asunto. Pero bueno, repito, la CC dijo que eso no estaba bien, que era inconstitucional y ahora todo vuelve a la normalidad. Quiere decir entonces que el asueto lo vamos a tener el martes 20 de octubre, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. ¿Qué vamos a hacer con esa actividad? Les digo porque antes con los estudiantes, tanto de la jornada nocturna como de la jornada sabatina, cubríamos la marcha del 20 de octubre. Era la actividad práctica donde los estudiantes se enfrentaban a la realidad y hacíamos un trabajo reporteril, ¿verdad? En la marcha se hacían gafetes, o sea, eso lo hice por 3, 4 años atrás, ¿verdad? Obviamente ahora pues no se puede hacer, pero pues se hacía un gafete, cuando lograba la firma del director pues enhorabuena y si no pues al menos con mi firma y el sello de la escuela y era algo muy bonito, nos preparábamos con tiempo, ¿verdad? Y se hacía la cobertura. El año pasado, porque no solo era ir a reportear, sino que después había que entregar un trabajo pues parecido a lo que hicieron con Diana Fuentes, ¿verdad? Entonces, el año pasado hicieron los chicos no sé si 2 o 3 notas informativas con cuñas de audio y todo lo demás. Y en el transcurso, en directo, en la marcha, íbamos tuiteando, ¿sí? En tiempo real. O sea, hicimos un par de hashtags y en Twitter. Y no me lo están preguntando, pero fuimos tendencia esa mañana y parte de la tarde en Twitter por pues la cobertura que hicimos, ¿verdad? Entonces fue algo muy bonito, muy satisfactorio y fue una nueva experiencia también para los chicos porque pues pasamos de practicar con notas a veces quizá no reales y el enfrentarse a esa realidad pues fue algo muy, muy bonito, ¿verdad? Y la experiencia de ir informando en tiempo real en Twitter, ¿verdad? Entonces eso fue bastante fantástico. Obviamente, repito, este año pues no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer a cambio de eso? Y ahí vamos a llenar, ojo, de una vez les digo, vamos a llenar el punto que hace falta para las tareas varias, ¿verdad? Miren, eso era bien sencillo de ganarse sus 5 puntos. Con solo que cumplieran con las tareas, ustedes se iban ganando, en este caso, pues un punto, porque vamos a hacer 5, no vamos a poder hacer más, ¿verdad? Entonces, quienes cumplieron con todas van a tener su puntuación total. Quienes hicieron 2, 2, 3, 3 y así, ¿verdad? No hay pierde. Yo llevo un control muy estricto ahí y no vayan a tratar de meterme gol porque no se va a poder, ¿verdad? Salvo algún error que soy humano y puede pasar, pero por eso pido pruebas contundentes, ¿verdad? Parecido a lo que pasó ahorita con el segundo parcial, ¿verdad? Que a raíz de la experiencia del primero, pues ahora nos curamos en salud, y digo nos curamos porque ustedes también con las capturas de pantalla que les pedí que hicieran, y miren, ahí no hay pierde. De una vez les digo, quizá eso ha faltado, y muchos no están familiarizados con los exámenes a través de los famosos formularios. Cuando les dicen tienen tanto tiempo, asegúrense de cumplir en ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se pasan del tiempo y mandan su examen posteriormente, cuando ya se ha cerrado el sistema, ¿verdad? Ya no se va el examen y al docente no le aparece nada, o sea, ¿verdad? No se entregó nada. Y a ustedes les aparece un mensaje que dice, tu examen no se envió, una cosa así. Si crees que esto fue un error, comunícate inmediatamente con el docente. Como el estudiante, si no conoce eso, piensa que sí se envió, pues no se comunica ni nada. O sea, el error casi es difícil que pase, lo que dice ahí, si hubo un error, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Más bien lo que sucede es que lo vio fuera de tiempo cuando ya estaba cerrado el sistema. Entonces, cuando les aparece ese mensaje, no hay de otra, es porque el examen no se envió en tiempo, ¿verdad? Hubo un poquito de confusión también con lo que les indiqué que enviaran sus capturas de pantalla a Classroom. Eso era independientemente del examen. El tiempo del examen estaba en el formulario, ¿verdad? Ahí tenían que cumplir con eso. Obviamente, para que no estuvieran preocupados, que inmediatamente tenían que ir a mandar sus capturas, para eso yo les di un poquito más, pero eso no tiene nada que ver con el examen. Eso es nada más de prueba, me explico. Entonces, digo eso porque por ahí también pudo haber creado confusión eso, ¿verdad? Entonces,
para que lo tomen en cuenta para futuras ocasiones. Am, entonces, estamos ahí con lo del 20 de octubre. Yo les voy a indicar el lunes, seguramente yo les pongo la tarea, que miren, como con ustedes es diferente la situación, básicamente lo que vamos a hacer, y de una vez aprovecho, yo siempre, en los otros años, cuando hacíamos esta cobertura real que les digo, previo a la cobertura, siempre hacemos conciencia en los alumnos, ¿sí? De que, primero, qué significa la fecha para el país, por qué la conmemoración, por qué la marcha. Eh, Dice que se me escucha entrecortado. Bueno, no sé si todos lo escuchen así, pero seguramente es algún problema con el internet de la compañera Ana María Villanueva. Sí, 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 seguro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Un par de clases antes yo preparaba a los estudiantes con temas propios de la revolución de octubre, para que al ir a la marcha no fueran en gallo, como decimos en Buen Chapín, y que en vez de ellos entrevistar correctamente a un sindicalista, por ejemplo, el sindicalista resultara entrevistándolos a ustedes o sabiendo más del reportero, me explico. Entonces, eso es lo que hacíamos. En esta oportunidad, pues, por el tiempo y demás, pues, más que contarles que el significado del 20 de octubre para nuestro país, aparte que según ustedes, pues, lo que han leído, ¿verdad? Pues se dio la revolución en ese tiempo, pero ¿qué pasó? Digamos, ¿qué significó la revolución para nuestro país? Bueno, significó haber tenido dos gobiernos, ¿verdad? En la llamada primavera democrática de nuestro país, tanto Jacobo Arbenz Guzmán como el gobierno de Arévalo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del 44 al 54, después de la caída de Jorge Ubico. Esos 10 años se dicen fueron los mejores años que ha tenido nuestro país porque se lograron obras importantes, obras de infraestructura, por ejemplo, como el anillo periférico, incluido el puente del Incenso, la carretera al Atlántico, llamada, por cierto, con motivo de eso, Jacobo Arben Guzmán, la hidroeléctrica Jurum-Marinalá, se logró también la autonomía de la Universidad de San Carlos, el seguro, el IX, ¿verdad? Etcétera. Entonces son logros que todavía hoy en día disfrutamos, y yo los invito a que investiguen, que lean o que le pregunten a sus papás, a sus abuelos, y que les expliquen, digamos, qué representa la Revolución de Octubre para el país, ¿verdad? Entonces es una fecha que no podemos pasar por alto siendo sancarlistas, ¿verdad? Y enfatizo yo en el liderazgo que jugaron posterior a la revolución, eh, algunos estudiantes de la Universidad de San Carlos, específicamente el caso de Oliverio Castañeda de León, ¿verdad? Exsecretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios, asesinado justamente, si no estoy mal, en 1978, más o menos por ahí, asesinado después de dar un discurso al terminar una marcha por el Día de la Revolución en lo que ahora conocemos como el Parque Centenario, ahí en la Concha Acústica. Termina de dar el discurso y caminan por la Sexta Avenida y ahí un comando armado, ¿verdad? Lo asesinan ahí justamente en el pasaje Rubio, donde está una plaqueta en su honor. Ese hecho pues marcó un antes y un después para la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Comenzó una etapa de mucho dolor, una etapa sangrienta para la universidad, donde eran reprimidos sus principales líderes y sus estudiantes más brillantes, ¿verdad? Muchos tuvieron que salir al exilio, algunos regresaron, otros no, muchos fueron asesinados. Eh, la Universidad de San Carlos en sus murales, ¿verdad? Que eso es bien importante y ojalá en vida aún, al menos les hayan explicado un poquito de eso. La riqueza de los murales de la Universidad de San Carlos, y no solo los que vemos a simple vista en los pasillos. Si ustedes entran a las facultades en arquitectura, ingeniería, en ciencia política, en historia, en derecho, económicas, van a ver murales que muchas veces, como no nos preocupamos por investigar, pues no nos dicen nada o simplemente son para nosotros grafitis. Pero por decirles algo, en el M5, donde antes era ciencia política, no, donde hoy es ciencia política, antes era psicología, por donde está la cancha entre el M2 y bienestar, ¿verdad?
Ahí hay un mural muy significativo de, se llama los compañeros estudiantes, algo así, ¿verdad? Están, no sé si son 8 o 10 muchachos que están ahí, y ellos justamente fueron desaparecidos a inicios de los 80s o ya entradito de los 80s, por ahí, si no estoy mal, durante el gobierno de Vinicio Cerezo, entonces tuvo que ser 1986-87, por ahí, ¿verdad? Y nunca aparecieron. En su honor está ese mural que se llama justamente Los Compañeros. Y así, de Oliverio Castañeda hay un montón por toda la universidad, justo en la pasarela esa que vemos del M2 a odontología, el edificio de odontología que está ahí hay un mural de Oliverio. Pero ¿quién fue Oliverio Castañeda de León? ¿Verdad? Conocer su lucha, conocer sus ideales. Eso, un poquito de todo eso es lo que hacemos en esta fecha. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Yo tengo un par de materiales audiovisuales muy importantes. Tengo una documental que hablan excompañeros de Oliverio Castañeda de León y otras personalidades por ahí y nos explican pues qué pasó con él en ese tiempo. Y tengo otro material que es un programa un poco más largo que lo produjo Telesur, ¿verdad? Sobre la intervención de la CIA en Guatemala, ¿verdad? Y qué pasó con el derrocamiento de estos dos gobiernos que les cuento. Así que esos dos materiales nos van a servir para esa tarea práctica que yo les voy a indicar la modalidad, ¿verdad? Repito, el lunes seguramente ya está en Classroom y les voy a dar las instrucciones de qué es lo que van a hacer. Casi es seguro que van a hacer otra vez otra nota con 2, 3 cuñas, las que yo decida, ¿verdad? Ven que cada vez le ponemos un poquito de dificultad y estoy seguro los que en esta vez con Diana Fuentes tuvieron alguna observación que yo les hice, pues mejórenla con esta parte práctica que vamos a hacer ahora. Algunos ya agarraron la onda. Miren, es práctico. Oraciones con sentido lógico, sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Verbos activos, ¿sí? Indicó, informó, expresó, ya, etcétera, 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 ¿verdad? Siempre va a ser en estos casos en tiempo pasado, porque no es algo que estemos haciendo en el momento. No mezclar tiempos verbales, o sea, si vamos tiempo pasado, todo es indicó, expresó, tarara, ya pasó, me explico. No es en un párrafo indicó, expresó y en otro dijo, por ejemplo. Bueno, el dijo todavía pasa, pero expresa, por decirles algo, porque él expresa, ahí el tiempo verbal es en tiempo presente, me explico. Entonces, esa mezcla no está bien. Entonces, repito, la mayoría ya le agarró la onda. Recuerden, vamos con su lead, complementos, ¿verdad? Si es posible, y sus cuñas bien distribuidas. Un cierre interesante que aporte a la nota. Claro, en el ejemplo que yo les puse, creo que les puse el audio de un reportero de patrullaje informativo, donde ellos, pero es porque al medio por temporadas así se los impone, ¿verdad? En su cierre solo hacen su despedida y ya, pero muchas veces es por cuestión de tiempo, por la pauta que tienen, ¿verdad? Entonces, pero lo correcto es que en el cierre nosotros argumentamos algún dato más, argumentamos algún dato interesante que, repito, aporte a nuestra nota, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa, yo les pongo las instrucciones y con eso, repito, llenamos esa famosa casilla de los 5 puntos que nos hacen falta. Bueno, no he hecho la asistencia, les voy a pedir por favor que me hagan la campaña de activar sus cámaras a quienes tengo aquí al frente, ¿verdad? Para poder realizar mi captura de pantalla, ¿verdad? Porque tenemos que hacer esa asistencia. Además, pues es siempre un placer poderlos ver y que estén bien, ¿verdad? Tener esa interacción, aunque sea por la pantalla. Muchas gracias a quienes siempre están atentos a colaborar. Yandiri, Madrieta, Mari, Marvin, Brandon, Cristian, ¿quién más está por acá? Luis Antonio manejando, mucho cuidado. Mark, Lester. Eh, eh, ¿Quiénes más están por ahí? Bueno, ok, perfecto. Vamos a hacer la captura. Muchas gracias. Ya la tengo. Por favor, sí, no Licenciado, se vayan, porque a veces ya ven que el que se va pierde, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Espero que todo esté quedando claro, ¿verdad? Y igual si tienen alguna duda o algo, pues pueden interrumpir y tratamos de explicar, ¿verdad? licenciado, Bueno, en licenciado. realidad nacional, ya no hemos hecho este ejercicio, ni modo, ¿verdad? Pero eh,
La semana pasada estábamos lamentando, afortunadamente no fue cierto, pero se especulaba con el cierre del periódico. Pues no fue cierto y siguen ahí, ¿verdad? Solo hicieron cambio de imagen y era cuestión de marketing ahí la situación. Pero esta semana que termina sí lamentamos el cierre de Nómada, un medio digital que por casi 6, 7 años por ahí, pues dio de qué hablar, sobre todo porque puso sacó a la luz, ahí sí que hablando de periodismo investigativo, ¿verdad? Y las palabras claves, sacó a la luz algunas cosas que algunos mantenían ocultas, ¿verdad? Y eso obviamente no les gusta. Escuchábamos a Yamatei ayer antier decirles a los periodistas que por qué no se unían como que a la causa y que por qué las cosas buenas no se decían, hablando de que el país había sido tomado como ejemplo en no sé qué onda de la ONU, no sé qué, ¿verdad? Entonces, y que por qué esas cosas no se decían. Entonces, perdón, alguien me está hablando, permítame, vamos ok, perdón. Solo termino con esta idea para que no se me vaya. Y entonces yo en mi mente pensaba, bueno, y es que la prensa no está para hacer relaciones públicas, pues para eso están las oficinas de comunicación o de relaciones públicas. La prensa está justamente para sacar lo que esté mal, ¿verdad? Y que de alguna forma se cambie la situación. ¿Quién quiere hablar? Ahora escucho. Yo, licenciado, ¿sí me Adelante. escucha? Sí. Mi duda era que lo único que nos falta entonces es la nota informativa que Ujú, estaba explicando ahorita ujú. y la comprobación de lectura de tiempos recios. Así es, la nota esta que van a hacer, que va a la casilla de tareas varias, que es la última que nos falta para hacer 5, y la comprobación de tiempos recios que cuesta 10 puntos, ¿verdad? Eso es lo Ah, que nos ok. queda. Ujú. Gracias, Y está licenciado. programada la comprobación, repito, para el próximo sábado. Como es bastante corta, antes seguramente nos reunimos y después ya yo les programo ahí, les pongo la comprobación, ¿verdad? Ah, Les ok. dejo el tiempo para que la resuelvan, ¿sí? Gracias, Lick. Bueno, la orden. Bueno, entonces se lamenta el cierre de Nómada, ¿verdad? Siempre que se cierra un medio de comunicación, pues es de lamentar. Uno, porque, como ya les he platicado en anteriores ocasiones, los medios de comunicación en un país son tan importantes como el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es más, tienen una categoría similar porque justamente forman parte de esos pesos y contrapesos que tiene que haber en un país democrático, ¿sí? O sea, son necesarios para poder vivir en democracia. O sea, un gobierno que no debiese pelearse con la prensa, o sea, dejar que la prensa haga su trabajo. Los gobiernos tienen que preocuparse por hacer bien las cosas y que de esa manera pues no se digan malas cosas en la prensa, como que no les gusta, ¿verdad? Esa es, esa es la situación. Pues ojalá y surjan otros medios por ahí porque repito, aparte de debilitar eso, ¿verdad? El Estado democrático, también se afecta a compañeros comunicadores, a compañeros periodistas que pues se quedan sin trabajo, ¿verdad? Y eso no es bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos algunos temas pendientes, hablando ya de los temas, y uno de ellos es sobre periodismo especializado, ¿sí? Periodismo especializado y aspectos propios del periodismo especializado, eso todavía de la segunda unidad. Cómo se estructura una sala de redacción, que ya es, que también, si no estoy mal, todavía parte de la segunda unidad. Y de la tercera unidad, hablar un poquito de los géneros periodísticos y enfatizar en la radiorevista informativa, ¿sí? De todos estos 4 temitas, yo tengo presentaciones que con mucho gusto se las voy a compartir. No vamos a verlas detenidamente porque no da tiempo, ¿sí? Voy a ver si les puedo compartir pantalla ahora, ¿sí? Aquí estamos, a ver. Tararán. Permítanme. Ok. Ahora voy a compartir mi pantalla y acá está. Por ejemplo, la presentación de periodismo especializado, que es la que están ustedes viendo acá, y muy rápidamente, pues lo que van a encontrar en esta presentación, repito, no vamos a analizarla toda porque no da tiempo, ¿verdad? Pero lo que van a encontrar ustedes acá como material de apoyo, material de lectura para su examen final, que recuerdo, en el final vamos a enfatizar de los temas que no hemos evaluado, partiendo de acá, periodismo especializado para lo que veamos.
pero también podríamos evaluar algunos temas que ya vimos en las unidades anteriores. No se angusten, yo en su momento les voy a decir específicamente qué vamos a evaluar para que no se pierdan estudiando otras cosas, ¿verdad? Pues acá en esta presentación lo que ustedes van a encontrar es pues algunos detalles, por decirlo de esa manera, en cuanto al periodismo especializado. Algunas definiciones, ¿verdad? De una vez les adelanto que no es nada del otro mundo. El periodismo especializado a lo que se refiere son justamente a esas selecciones, a esas divisiones o parcelamientos, como le llaman acá, que se hace de las noticias en los medios. En este caso, las distintas secciones que va a tener una radiorevista informativa. Por ejemplo, los que analizaron, Radio Punto, ahí pudieron darse cuenta que tienen sus secciones bien identificadas, nacionales, internacionales, económicas, deportes y así. A eso se refiere el periodismo especializado, a las distintas especializaciones que existen dentro del periodismo en general, ¿verdad? Yo les voy a compartir un video, por cierto, eso se me estaba pasando, ¿verdad? Un video que tengo acá donde hablan periodistas de Guatevisión, que es un trabajo que hicieron ahí, parte de un trabajo en otra universidad, pero que está muy bueno, y habla el exdirector justamente de Noticiero Guatevisión, Haroldo Sánchez, otros periodistas que en su momento estaban ahí, y explican justamente acerca del periodismo especializado en nuestro país, ¿verdad? Entonces, como refuerzo a este tema, yo les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan ver. Creo que podemos dejar un chancecito antes que termine el periodo, ¿verdad? Pero de eso habla justamente esta presentación. Hay algunas definiciones ahí y algunas diferencias, por ejemplo, entre periodismo especializado y prensa especializada. ¿A qué se refiere cada cosa, verdad? Entonces, ustedes lo van a tener. Las áreas de especialización, ¿verdad? Y explica un poquito de esto. Repito, acá hay algunos conceptos, algunos elementos clave que tenemos que tomar en cuenta para definir qué es periodismo especializado y qué no es periodismo especializado, ¿verdad? Entonces, y acá sigue, la presentación no es muy larga, tiene 22 láminas, ¿verdad? Y acá van a encontrar los fines del periodismo especializado, qué es lo que persigue, ¿verdad? Y algo bien importante que tomen en cuenta es hacer periodismo especializado, por ejemplo, si yo voy a hacer periodismo económico, no necesariamente tengo que ser un economista, un auditor, un contador público y auditor. No, o sea, basta con tener conocimientos, ¿verdad?, acerca de esa temática, ¿sí? Pero no implica que yo tenga que tener una profesión, sino cuando nos dedicamos a eso, ¿no? ¿Verdad? Y aquí que terminemos esas carreras, olvídense. Entonces, sí exige conocimiento de la temática, más no el tener una profesión como tal. Eso es bien importante y quiero que se les quede, ¿verdad? Voy a quitar esta presentación, repito, vamos a poner ese material que les cuento para que puedan rematar bien este tema, pero me interesa que también platiquemos acerca de qué seguiría en el orden. Bueno, tenemos también los aspectos propios del periodismo especializado. Voy a ver si puedo poner acá la presentación. Ahí está. Ahora sí. Tenemos los aspectos propios del periodismo especializado, ¿verdad? Sí. Déjenme ver si puedo mejorar esta presentación acá. Aquí. Voy a reducir esto. Ok. Sí siguen viendo, ¿verdad? Ok, ahí estamos. Y en esta presentación, que es un complemento del anterior, ¿verdad? Siempre sobre periodismo especializado. Acá nos va a explicar acerca del modelo del periodista que se va a dedicar a hacer periodismo especializado. Explica un poquito lo que les decía, ¿no? Que no tenemos que ser profesionales en la materia, más bien pues, conocer sobre la temática. Nos explica también acerca de la especialización de las audiencias, porque, ojo, hay periodistas especializados, pero también hay audiencias que demandan de un periodismo especializado. ¿Me explico? O sea, si yo voy a tener un programa donde hable de, programas especializados, Mundo Motor, por ejemplo, hay un programa en televisión, hay un programa en radio y creo que también tienen una revista.
Ok, la audiencia de ellos también es especializada, ¿sí? Porque si un común de los mortales, como su servidor, se pone a ver y cuando hablan de, no sé, de caballos de fuerza, de un motor, cilindraje y cosas, seguramente yo no le atino, pero tienen ellos su público especializado, su audiencia especializada, a la cual van dirigidos sus programas, que seguramente sí le atina. ¿Me explico? Entonces, por ahí va la situación con esto, ¿verdad? Eh, la especialización de quien escribe un texto, aquí explica también lo que les digo, ¿verdad? De que no tenemos que ser expertos, especialización y divulgación, las causas de la especialización periodística, es decir, el por qué existe una especialización periodística, ¿no? Los discursos de la ciencia y la divulgación, ¿verdad? Dice que son distintos. Ojo, y acá nos hace una diferencia entre periodismo convencional y periodismo especializado, ¿verdad? Eso lo van a tener ustedes para que lo lean pues detenidamente y les sirva, repito, como material de estudio. Algo bien importante también, compañeros, es que al convertirnos en periodistas especializados, ¿verdad? Nos convertimos en ese vínculo, ¿sí? En ese canal por medio del cual una fuente especializada, ¿verdad? Una fuente científica muchas veces traslada la información, nosotros la decodificamos y se la trasladamos a nuestra audiencia ya decodificada de manera que la audiencia la entienda. Por ejemplo, y eso es bien clásico, si cubrimos una conferencia de prensa del presidente del Banco de Guatemala, ahí casi siempre hablan del tipo de cambio, de la balanza comercial, de la tasa cambiaria y crediticia. Miren, términos que el común de los mortales, repito, no entiende. Y muchas veces ni los reporteros que cubren ese tipo de conferencias. Por eso pasan sus notas tal como lo dijo el presidente del Banco de Guatemala dio una conferencia a la prensa donde habló sobre la tasa cambiaria y crediticia. ¡Pum! Meten la cuña, ¿verdad? Y ponen el audio del presidente del Banco de Guatemala explicando cosas muy técnicas y muchas veces repitiendo lo que él ya dijo. Y su audiencia, la mayoría, seguramente no entiende ni papa. ¿Qué es lo que toca hacer en esos casos? El periodista tiene que comprender de qué se está hablando, ¿verdad? Traducir eso, o sea, hacer todo un análisis, síntesis y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Descifrarlo a manera de que cuando él lo traslade a su audiencia, si está en Punto Informativo, en El Independiente o en Comando Informativo, imagínense, de tal manera que su audiencia entienda, por ejemplo, que el vendedor del mercado central que vende papas, pepinos y tomates entienda y comprenda si eso que está diciendo del tipo de cambio, por ejemplo, le afecta o no, ¿sí? Con los tomates que tiene que comprarle al que le provee de Zaragoza o de no sé dónde, ¿verdad? O si él va a exportar producto y sube el tipo de cambio, que él entienda si eso le favorece o no, me explico. Esa capacidad es la que tiene que tener el periodista especializado, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, eso para que lo tomen muy en cuenta. Ok, vamos a pasar a lo otro, que es esto muy rápido. Miren, tengo un tema ahí pendiente también que es acerca de cómo está estructurada una sala de redacción en una radio de noticias, en un proyecto de noticias, ¿sí? No es esta la que les quiero compartir, es esta, ok. Y les voy a poner también rapidito esta presentación, ok. Ese es otro tema, ¿sí? Con ese tema es que se cierra la segunda unidad. ¿Cómo está estructurada una sala de redacción en una radio de noticias? ¿Sí? Básicamente para que tengan una radiografía, ¿verdad? Aquí lo explico en esta presentación. No vamos a entrar en detalles, pero regularmente hay un staff, hay un coordinador, hay editores, grabadores, ¿verdad? Que tienen funciones específicas, ¿verdad? Hay también los presentadores de las noticias y están los operadores, ¿sí? Acá en esta presentación yo explico cómo es un día, por ejemplo, en una sala de redacción. Yo tomé como ejemplo la sala de redacción de El Punto Informativo de Radio Punto, que es por donde yo pasé ahí hace ya un par de años, ¿verdad? Y tengo pues la idea de cómo es y cómo funciona. Ojo, seguramente no es igual la sala de redacción de Punto Informativo a la de Patrullaje Informativo. Probablemente en Patrullaje haya más gente, ¿verdad? Y no van a ser iguales ninguna de las dos a la de Radio Sonora o a la del Independiente de Nuevo Mundo.
Eso tómenlo muy en cuenta. Cada empresa, acorde a sus necesidades y acorde a sus posibilidades, así va a ser el staff que tengan dentro de sus salas de redacción, ¿verdad? Y bueno, acá voy explicando cómo es un día, qué hace cada quien, quiénes integran una sala de redacción. Vamos a ver que regularmente hay un coordinador de información, vamos a encontrar editores, van a haber asistentes o grabadores, están los reporteros, que son la parte fundamental, los operadores y los locutores. Esto es como la estructura muy básica. Obvio, arriba está el dueño de la radio, está el gerente, el presidente de la junta directiva, el director de no sé qué, dependiendo de cada empresa, así están organizados, ¿verdad? Pero esto digamos que es como el promedio, ¿verdad? Y acá les cuento cómo es un día, ¿verdad? En la sala de edición y redacción del punto informativo. En la foto pueden ver ustedes, en ese tiempo que yo pasé, imagínense, todavía los monitores eran de los que ven ahí, ¿verdad? Pena ajena, pero bueno, ni modo, así era y así había que, con eso había que trabajar, ¿verdad? Espero que ahora ya pues hayan mejorado un poquito. Y acá sigo explicando, ¿verdad? Cómo se da esa interacción. Miren, en una sala de redacción de cualquier medio de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, es un corre-corre todo el día, todos los días, los 7 días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año. O sea, ahí no hay descanso, se trabaja por turnos. O sea, hoy sábado hay un turno en todos los medios, mañana domingo igual y así, ¿verdad? Entonces, así es la dinámica, ¿verdad? O sea, el tiempo ahí pasa tan rápido que uno no lo siente, ¿verdad? O sea, es una rutina y es un corre-corre, pues muy bonito. Uno se mete en ese mundo de las noticias y ya les expliqué que uno sueña con noticias, come noticias, etcétera, ¿verdad? O sea, así es, ¿verdad? Y acá sigo explicando, ¿verdad? Que cómo es esa interacción que se da durante un día de trabajo ahí en este ejemplo que yo les puse. Repito, igual este material se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan y detenidamente puedan repasarlo, ¿verdad? Ok. Y pasamos en el último tema que tengo a que esto ya es parte de la tercera unidad. En la tercera unidad, ustedes si checan el programa van a encontrar los géneros periodísticos. Ahí van a encontrar la nota informativa, el reportaje, la entrevista y está ahí como parte de eso también la radiorevista, ¿sí? No vamos a entrar en detalle ni nos vamos a detener a hablar de la nota informativa, del reportaje y de la entrevista porque no solo ya lo hemos platicado, sino que ustedes ya lo han puesto en práctica, me explico, entonces ya tienen esa idea. Sí nos vamos a detener un poquito y es la presentación que yo tengo, que igual con mucho gusto se las voy a compartir en la radiorevista. En esta presentación hablamos de la radiorevista en general, ¿sí? Porque ojo, no solo hay radiorevistas de noticias, hay radiorevistas de variedades, radiorevistas musicales, etcétera, ¿sí? Anoche me hacían la pregunta, los compañeros de la noche, alguien me hacía la pregunta si actualmente existía alguna radiorevista que no fuera de noticias, que fuera de, no sé, de variedades, etcétera. Y yo le respondí al compañero que actualmente yo no ubico una producción como tal de radiorevista. Ha habido intentos por ahí, ¿verdad? En Clásica, por ejemplo, hace poco hubo un programa que se llamaba El Mañanero, que era de chistes y otra cosa, pero se notaba cierta producción, ¿verdad? Que diría uno, bueno, intentan hacer una radiorevista, no sé, de variedades o algo así. Hace unos años sí existió en Sideral, de Emisoras Unidas, en Yo Soy Sideral, un programa que se llamaba, si no estoy mal, A Todo Dar, que lo conducía Josué Morales, Celia Recinos y el señor Federico Velarde, que es el papá de Guillermo Velarde, el que escucharon en la red, quienes hicieron el análisis de las noticias en la red. Esa sí era una radiorevista de variedades, por decirlo de esa manera. Se notaba que había una producción previa, había un guión, ¿sí? ¿Verdad? Si no estoy mal, la producción la hacía el señor Federico Velarde. Entonces ahí sí podíamos definir que había un trabajo previo de producción y una radiorevista como tal. Después se fueron de Yo Soy Sideral a Alfa, en Alfa Super Estéreo. Ahí estuvieron otro par de años, seguían con ese formato y luego pues ya no están ahí.
Los escuché un día de estos, tanto a Celia Recinos y al señor Velarde en clásica. No escuché a Josué Morales, no sé si esté con ellos otra vez. Lo cierto del caso es que Josué Morales regresó a la Escuela de Comunicación, donde, si no estoy mal, ya había estado, y da clase los sábados. Justamente da este curso que yo comparto con ustedes y da también locución, no sé si locución 5 y 6 o por ahí, ¿verdad? O En el las, octavo sí, porque semestre, las primeras, perdón. en el octavo semestre lo da. Está con, sí, ¿verdad? Está en el octavo y está también en locución. Yo no sé si les da clases a ustedes en locución. No, licenciado, pero yo ya recibí clases con él e incluso fue mi padrino de graduación. Excelente, bueno, qué dicha. Pues yo me alegro, ¿verdad? Que gente como él haya regresado a la escuela, porque es gente que tiene mucha experiencia, sobre todo en el área de locución, ¿verdad? Entonces, es gente que seguro le va a aportar a la escuela, ¿verdad? Entonces, de ahí para acá yo no he escuchado, volviendo al tema, un formato como tal, así que uno diga, esta es una radiorevista y está producida como tal. Lo que hay es un montón de improvisaciones, en un montón de radios donde se ponen a hablar a veces de temas que los locutores lamentablemente no conocen. Por eso es que ustedes tienen que tener una amplia cultura general. Por eso es que en fechas como el Día de la Revolución, bueno, al menos recordemos la fecha, pues, ¿verdad? Por si algún día están de turno en ese asueto del 20 de octubre en, qué sé yo, en la Tropi, pues, ¿verdad? Y digan, bueno, el 20 de octubre, Día de la Revolución, recordamos, tarará, con algo que hablen con propiedad, sin tener que estar googleando ni apoyándose en lo que les dicen sus oyentes en los grupos de chat, ¿verdad? Pues uno dice, bueno, ese locutor está preparado y sabe de lo que está hablando. ¿Me explico? Entonces, para eso es la famosa cultura general de la que tanto hablamos. Ok, entonces en esta presentación, lo que ustedes van a encontrar justamente es pues definiciones acerca de la radiorevista, ¿sí? ¿Verdad? En los tiempos que puede durar una radiorevista, ¿verdad? ¿Cuáles son las que más se aconsejan, ¿verdad? En cuanto a los tiempos, ¿verdad? Y lo más importante es cómo vistamos ese esqueleto, lo que tanto hablamos, ¿verdad? El trabajo de producción que hagamos, la creatividad que tengamos, eso importa mucho porque podrá ser muy bueno nuestro contenido, pero si no hacemos una buena producción con buenos efectos, buenas cuñas, buenos fondos musicales, nos van a cambiar. A los 10 minutos, 5 minutos nos van a cambiar, ¿verdad? Entonces, si el trabajo de producción es muy bueno, podemos enganchar al oyente por una hora, hora y media, sin ningún problema, ¿verdad? Eso depende mucho de la capacidad de producción que tengamos al momento de hacer esto. Y pues acá sigue hablando de la radiorevista. Y ojo, esta presentación se divide en dos. De acá, de la diapositiva 11 al final, hablamos de algunos modelos de conductores, que está relacionado un poco también con la forma como tenemos que comportarnos en cabina, dependiendo de la temática y del programa que estemos conduciendo. Y hay algunos modelos de conductores que tratan de adoptar estos que dice acá, ¿verdad? Nos dice que hay conductores tipo maestros, están los que se las llevan de mamás, de machistas, los narcisos, que son aquellos románticos, ¿no? Los charlatanes, los troncos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dicen en la parte final de esta presentación y también nos habla acerca de un poco de producción. Miren, música y efectos, cómo tenemos que adecuarla, la música, las cortinas, los fondos, para qué se utilizan los fondos musicales, los efectos de sonido, ¿verdad? Para producir nuestra radiorevista y 10 puntos para que la radiorevista salga igual con igual número de punteo, ¿verdad? Si la vamos a hacer en vivo, si va a ser grabada, si va a ser de ambas formas, etcétera, ¿sí? Ok, este material igual, con mucho gusto yo se los voy a compartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque en el tiempito que nos queda, les voy a poner el material que les indiqué de periodismo especializado. Así que, mientras lo busco, pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta. Licenciado, buenos ¿Sí? días. Buenos días. Me llamo Randy. No sé si Adelante. mi pregunta va a estar bien, pero igual tengo duda. ¿Sí? ¿Cuáles son las características específicas de un radio revista? Porque como usted dice, aquí en Guatemala yo nunca he identificado una en sí que tenga la estructura correcta. Y o sea, sin un ejemplo claro se me dificulta saber cuáles son sus características específicas.
Sí, es un poco parecida a la pregunta que yo les decía que hicieron los compañeros en la noche, y es que el problema es ese, que actualmente no identificamos una producción como tal, ¿verdad? O sea, yo me paso a veces monitoreando radios, ¿verdad? Más que todo radios de noticias, porque les digo, pues uno vive en eso, ¿verdad? Y por mi trabajo igual. Pero de vez en cuando igual me pongo a monitorear y no, la verdad es que no escucho algo como tal, ¿verdad? Pero eh, en el material que les estoy compartiendo, ahí nos habla de algunos tipos de radiorevistas, ¿verdad? Entonces, obviamente están las informativas, están las de variedades. eh, Diríamos que es como que lo más usual, ¿verdad? De ahí hay programas especializados. Hablábamos anteriormente, por ejemplo, de los tipo consultorio, ¿no? Que se adaptan para hablar de temas de medicina y ese tipo de cosas, los de tecnología, etcétera. Pero esas ya son especializaciones, ¿verdad? Porque nos van a hablar solo de una temática y quizá van a usar un mismo género, un mismo formato. Regularmente va a ser la entrevista, ¿verdad? No Gracias, sé si, licenciado. ¿sí? ¿Alguien más? Permítame, vamos a ver. Licenciado, buenos días. Ajá. Una pregunta, con lo de periodismo especializado, ¿se podría decir que el programa que pasan en las noches en TN23, que se llama A la Medida, ahí hay una Ajá. persona, Julio, si no recuerdo mal, que es el nombre, Ujú. él, por así decirlo, da un Talamonti. análisis de las noticias. ¿Ese también es un periodismo especializado o solo sería un periodismo con más profundidad del común? Fíjese que es muy bueno el ejemplo, porque ahí lo que él hace es editorializar muchas veces, dar su opinión como experto él, si no estoy mal, es abogado, ¿verdad? Entonces, él lo que él hace es dar su opinión, ¿verdad? Entonces, eh, le podríamos llamar periodismo especializado si esa sección donde él participa estuviese bien identificada, ¿verdad? Que dirían, bueno, y ahora la sección jurídica o la opinión jurídica con nuestro experto, el señor ¿verdad? Ahí. Pero si no está bien identificada, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, se desconoce el género, el formato, y entonces lo que nos hacen muchas veces es un revoltijo, ¿verdad? Pero más que eso, él lo que hace es opinión, ¿sí? Él da su opinión sobre cierto tema, ¿verdad? A veces son eh, temas jurídicos, por lo poco que yo he visto, ¿verdad? Porque casi no miro noticieros en televisión últimamente. Antes miraba Guatevisión, cuando todavía estaba Aroldo Sánchez y el equipo de reporteros que le acompañaban. Ahora ya no muy, ¿verdad? Casi creo que Guatevisión, Canal Antigua, casi es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, y los otros por ahí que hacen su esfuerzo, vea canal, bueno, pues tampoco me seduce, ¿verdad? Pero bueno, así estamos. Muy bien, Bueno, vean, gracias. a sus órdenes. Les voy a poner acá el link, en el chat les voy a poner el link, ¿sí? Por favor, véanlo en el tiempo que tienen, ¿verdad? Tarda 4 minutos y algo, no tarda mucho y les da chance todavía para antes del receso, ¿sí? Véanlo, ¿sí? Porque pues ya ven que igual puede ser susceptible de alguna evaluación más adelante, ¿verdad? Y con esto, pues yo les dejo el link, ustedes se quedan viéndolo, por favor, no se vayan a ir, si véanlo y escúchenlo, es solo 4 minutitos lo que tarda esto, para que tengan una mejor idea de qué es periodismo especializado y lo que se hace acá en Guatemala en cuanto a periodismo especializado. Aunque los que hablan son de televisión, ¿verdad? O en su momento eran de televisión, aplica para otro tipo de medios, escrito, radio, etcétera, ¿verdad? Así que les pongo el link acá en el chat, se ponen en eso, ¿verdad? Y pues obviamente yo cierro la sesión y, ojo, platicamos el otro sábado con comprobación de lectura incluida. Y atentos el lunes que yo les ponga la tarea de lo que vamos a trabajar con motivo de la revolución. ¿Estamos de acuerdo? Lick, solo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto vale la comprobación? ¿Cuánto vale, jóvenes? 10 puntos. 10 puntos. Ahí Ah, ok, estamos. gracias. Bueno, ok. Ahí está el chat. Ahí está el link en el chat. Ingresen, ¿verdad? Y pues terminaríamos acá la sesión. Miren el material y platicamos el otro sábado, ¿les parece?
Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Ok, ok, me voy a esperar un poquitillo solo para que puedan darle clic ahí, ¿verdad? Porque si yo me salgo, creo que ya no van a poder.